Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y así te presentamos el programa. No soy tu deseo ni tu proyección. Quiero estar a salvo de mi confusión, porque yo nací mariposa, regalando luz de color, escondiéndome en una rosa. No soy tu rey. Y hoy en Punto Género vamos a conocer los datos de un estudio muy interesante que acaba de presentar el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que tiene que ver con cómo impacta el trabajo no remunerado, el trabajo que hacemos las mujeres en las casas, en nuestra salud mental. De eso vamos a hablar hoy en Punto Género. Limpiar la casa, planchar, cocinar y cuidar a los hijos e hijas no solo es un trabajo no pago, invisible y no reconocido, también tiene consecuencias en la salud psíquica y produce desdicha. Un estudio del Observatorio de la Deuda Social de la UCA y de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires reveló que las mujeres que realizan estas tareas en forma exclusiva tienen mayor propensión a la infelicidad, a experimentar síntomas de depresión y ansiedad y a tener un déficit de proyecto personal. No pueden pensarse más allá de lo cotidiano. Es un problema desde el punto de vista sanitario. Muchas veces le recetan ansiolíticos, aunque lo que realmente deberían darles es trabajo pago. Y estamos con dos de nuestras invitadas. Una de ellas es Alejandra López, que es representante, trabaja en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, uno de los organismos que participó de esta investigación, y con Cecilia Tinoboras, que es una de las investigadoras que trabajó en este informe. Muchas gracias por venir. Bueno, el informe es muy amplio, trae mucha información actualizada sobre el trabajo no remunerado que hacen las mujeres en el país, pero pusieron el foco en el conurbano bonaerense. ¿Qué encontraron? Bueno, como decías vos, es muy amplio. Destaco algunas cuestiones conceptuales y también empíricas que encontramos. El ejercicio fue un poco poner el foco efectivamente en el trabajo no remunerado, aunque miramos también qué pasa en el mercado de trabajo, fundamentalmente para destacar esta idea de que el trabajo que hacemos mayoritariamente las mujeres tiene que ver y forma parte constitutiva de la producción de la sociedad, de la reproducción de la sociedad, agrega valor a la sociedad y forma parte también entonces constitutiva de la economía que genera riqueza en la sociedad. Vamos a hacer como algunos subtítulos, ¿no? El trabajo no remunerado, nos referimos a las tareas domésticas, la limpieza, la cocina, el planchado y el de cuidados, ¿no? De los hijos, las hijas, los hijes y de las personas adultas mayores dependientes o enfermas, que generalmente quedan a cargo, y esto es lo que marca este estudio y otros que se vienen haciendo, mayoritariamente de las mujeres. ¿En qué medida las mujeres se hacen cargo de este trabajo en relación a los varones? Bueno, las brechas son muy significativas allí. Las mujeres participan 3 veces más que los varones, incluso de estas tareas, y las brechas aumentan también en los sectores más vulnerables. Otra particularidad de las mujeres es que no solo presentan brechas respecto a la población de varones, sino también respecto de las mujeres de sectores sociales medios, digamos. Claro. Entonces allí en los sectores vulnerables lo que encontramos es como una doble desigualdad.
no solo con los varones, sino también con los sectores sociales medios, que a veces, no siempre, a veces tienen la oportunidad de tercerizar esas tareas. Claro, contratar a una persona o el cuidado a cargo, bueno, en un jardín o en una guardería, en el caso de los chicos más chiquitos, ¿no? Exactamente. De todos modos, vale la pena aclarar, independientemente del nivel socioeconómico, la participación de las mujeres en tareas de trabajo no remunerado es elevada, más elevada en los más vulnerables. Un dato que trae este estudio, que para mí fue de los más novedosos, tiene que ver con el impacto en la salud, ¿no? En la salud psíquica, en el malestar del ama de casa, podríamos decir. ¿Qué es lo que dice el informe en relación a este punto, Alejandra? Bueno, justamente lo que llama mucho la atención y lo novedoso, como bien vos decís del informe, que nosotros desde la Defensoría también nos impactó mal, nos sorprendió, es esta perjuicio que trae en la salud psicofísica de una mujer que hace una doble tarea, no solamente, digamos, el tema del trabajo no remunerado, sino también el trabajo cotidiano que puede tener como trabajo remunerado. Pero sobre todo la distinción que hay en un trabajo no remunerado, una mujer que se desarrolla solamente en su casa, la minusvalía que presenta respecto de una mujer que sí trabaja todo el día fuera de su casa. Entonces, ese tema, para tomarlo como un tema de salud pública, nos resultó sumamente inquietante, ¿no? O sea, qué sensación distinta presenta una mujer en estas condiciones a una mujer que trabaja fuera de su hogar. Acá lo que aparece claramente en el informe es ustedes han medido un malestar subjetivo, ¿no? Se le pregunta a la mujer cómo se siente y son aquellas que hay más propensión a expresar sensación de depresión o de ansiedad, de infelicidad, ¿no? Y de no tener proyectos más allá del día a día en aquellas mujeres que solo realizan tareas no remuneradas, o sea, trabajo doméstico, trabajo de cuidados. Incluso esa sensación, ese malestar aparece medido como mayor que aquellas que realizan doble jornada, o sea, las que están adentro de la casa y además suman trabajo pago en el mercado. ¿Qué análisis haces de estos datos? En principio, vale la pena mencionar también que cuando uno mira esos indicadores sin distinguir la condición de actividad, sin distinguir el empleo en el mercado remunerado o en las tareas del hogar, la constante es que las mujeres tienden a sentirse peor que los varones en distintos indicadores. Y esto es así en distintos estudios sobre las temáticas. Ahora, como vos señalás, lo que nosotros vimos es que cuando controlamos ese nivel de malestar psicológico de acuerdo a si se trabaja en el mercado de trabajo remunerado solamente o si se trabaja en actividades de trabajo doméstico no remunerado o se realizan ambas tareas al mismo tiempo. La particularidad es que aumenta mucho en las mujeres y en los varones también, ¿no? Pero en aquellas personas que solo realizan tareas de trabajo no remunerado y desciende significativamente en aquellas personas que solo se ocupan en el mercado laboral. ¿Cuáles son los ejes, para ir a tu pregunta, que podrían estar dando cuenta o cuáles son las reflexiones que surgen respecto de estos fenómenos? Bueno, sin duda, algunas de esas nociones tienen que ver con, por un lado, hechos que son conocidos, ¿no? La autonomía económica, la menor participación en el mercado de trabajo y por ende la menor autonomía económica en la mujer, la falta de reconocimiento de esas tareas en el trabajo no remunerado. Y por otro lado también entendemos que todo lo que tiene que ver con las redes sociales, los lazos de sociabilidad, los lazos socioafectivos que se amplían cuando uno amplía sus actividades fuera del hogar, están incidiendo también en ese mayor malestar físico. Claro, porque la mujer está más bien aislada, el trabajo doméstico, el de limpieza es reiterativo, ¿no? Y es ingrato, porque en realidad se nota cuando no está hecho, cuando uno no cocinó, cuando la heladera está vacía, cuando está sucio, cuando el niño no está aseado, ¿no? Y tiene que ver con esas características del trabajo repetitivo, que lo vienen señalando, ¿no? Desde las feministas que trabajan o los estudios de género en salud mental hace muchos años, pero lo interesante tal vez es que lo haya tomado el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Ahora, ¿qué hacer frente a este diagnóstico que de alguna forma señala no solo
la problemática del acceso al trabajo, porque son las mujeres del conurbano, las más jóvenes, las que tienen mayores tasas de desempleo, sino también cómo trabajar en virtud de este diagnóstico del impacto sanitario de esta problemática, ¿no? Bueno, un poco nos quedó así como un título que dijo Agustín, que fue el coordinador de la investigación, que dijo por ahí sería necesario menos ansiolíticos y más trabajo remunerado, Sí, ¿no? sí, lo rescatamos esa frase y la pusimos en el informe porque era una síntesis muy clara, ¿no? De a dónde hay que mirar. Sí, bueno, digamos, nos queda muchísimo camino, ¿no? Porque esto de que las feministas decimos esto no es amor, parece que todavía no ha calado O con amor hondo. o sin amor, pero que es trabajo, claro, ¿no? claro, Que claro. aporta Sí. Yo, alguna vez me ha quedado este dato que los países que lo han medido, el impacto en la economía del trabajo no remunerado, como México, representa el 20% del PBI, ¿no? O sea, habría que pagar esa cifra para el sostenimiento de la economía si nos corriéramos mayoritariamente las mujeres de esas tareas, de esa función, ¿no? Ahora, ¿qué respuestas tiene que dar el Estado hoy? Bueno, digamos, hay temas que todavía restan mucho trabajar, pero el tema que tiene que ver con guarderías para niños y niñas, el tema de cuidados de día, que nosotros no somos un país que haya generado políticas públicas respecto de la tercera edad o de adultos mayores en relación a los cuidados de día, diurnos, ¿no? Que no sea la persona del familiar, que siempre recae en la mujer, ¿no? Si hay hermanos varones, seguramente no va a recaer sobre ellos, recae sobre la mujer. Sobre eso nos queda todavía un camino largo respecto de estas temáticas, ¿no? Y Alejandra, vos que estás recorriendo la provincia de Buenos Aires desde tu función en la Defensoría del Pueblo, ¿qué dicen las mujeres que están atrapadas, ¿no? en lo doméstico? Bueno, hay frases que quedan, ¿no? Que son como emblemas, así como mencionábamos las de Agustina, hay frases que en las mayores de 60 es "y a mí cuando me toca", por ejemplo, son frases muy emblemáticas. En la gente que tiene la posibilidad de salir a trabajar pero cambia el dinero y usan esta frase, "cambio el dinero", ¿no? Claro. por una persona que cuida a mis niñas en relación al trabajo, a veces inclusive pone un dinero por encima. Entonces, estas cuestiones todavía parece que fueran de hace un siglo y siguen todavía con una actualidad y una presencia que inquieta, ¿no? La verdad que preocupa. A la Defensoría nos interesó muchísimo esta investigación que hizo la UCA, no solamente por el tema de las mujeres adultas mayores, sino sobre todo otra de las cuestiones que nos sorprendió, porque, digamos, todos sabemos que las mujeres trabajamos mucho más que los varones en relación a esta doble ocupación, sino lo que ocurre con los adolescentes, ¿no? Con la gente joven, con esto de pensar de que hay un cambio generacional abrupto. En realidad no es así, porque un poco el informe que encabezó Cecilia menciona justamente que cuando hay gente joven en general tampoco se encarga específicamente de las tareas del hogar, sino que siempre hay un reemplazo de una mujer que se ocupa de esa tarea. Otro dato que a mí me resultó muy interesante para subrayar, ¿no? Porque es cierto que el informe trae muchísima información y a quien le interese el tema vale la pena, supongo que estará en el portal accesible del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y es esta suma del trabajo no remunerado con el trabajo que se hace en el mercado laboral, ¿no? El pago. Que si uno suma en relación a las mujeres y a los varones, aparece que en mayor medida las mujeres trabajan más, ¿no? Sí, un poco la idea de ese concepto es la que conversábamos al principio, ¿no? Y ese ejercicio de unir ambos indicadores tiene esta idea atrás, que es considerarlos a los dos vinculados con la esfera de reproducción y producción económica en un país. Y efectivamente la particularidad que aparece en ese indicador, más allá de que la tasa de las mujeres está por arriba que de la de los varones, es que hay una desigualdad sustantiva entre esas dos esferas que están participando ahí. Una es que el trabajo es reconocido y remunerado y socialmente valorado como tal, y sin embargo en la otra esfera el trabajo está invisibilizado y por otro lado no reconocido.
Y como bien sabemos, estas dos esferas están como muy desigualmente distribuidas entre los géneros, ¿no? Una parte está ocupada principalmente por los varones y la parte no remunerada está principalmente ocupada por nosotras las mujeres. Bueno, gran recomendación para diputadas, diputados, senadoras, senadores, es que tengan acceso a este material, porque es una investigación sobre el impacto del trabajo asalariado y no remunerado en el ámbito del país, con foco en el conurbano bonaerense, y qué pasa, sobre todo como dato novedoso, en la salud de las mujeres, para pensar en políticas públicas que vengan a resolver esta desigualdad tan estructural que seguimos viendo cotidianamente. Muchas gracias, por Gracias a habernos vos. traído estos detalles de esta investigación tan sustancial. Seguimos después de la pausa, no te vayas, con más Punto Género. Nuevo bloque de Punto Género, y en esta sección siempre te vamos presentando una nueva diputada. Este caso es el turno de Nadia Ricci, que es de la UCR de la provincia de Santa Cruz. Soy Nadia Ricci, del bloque de la Unión Cívica Radical, y pertenezco a la provincia de Santa Cruz. Soy de formación docente y vivo en un pueblo muy chiquito de alrededor de 6.000 habitantes en la provincia de Santa Cruz, con un montón de problemáticas y todas estas acrecentadas en su momento por el gobierno kirchnerista, con lo cual muchos docentes nos involucramos para tratar de modificar esta realidad que nos dolía tanto. En un comienzo, en realidad, éramos buscadas por una cuestión de cupo, y me parece que hoy lo que nos está pasando es que las mujeres estamos demostrando que, al margen de una cuestión de cupo o de paridad, estamos capacitadas. No tengo uno específicamente con perspectiva de género, pero sí uno que está relacionado con el papel de la mujer en contextos rurales. Nosotros tenemos un tema en la provincia de Santa Cruz que tiene que ver con que por las grandes extensiones que tenemos, hoy nos está pasando que la gente del campo está migrando hacia la ciudad, algo que viene pasando en todos lados, pero la realidad es que creemos que en esos casos el papel de la mujer va a jugar, va a ser muy importante para poder sostener a todas las familias en estos lugares para el desarrollo. Ya estamos con nuestra cronista estrella parlamentaria, Amanda Alma. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, todo bien. ¿Bien? Sí. Mucho trajín, ¿no? Un poco de actividad, ya estamos entrando en el receso invernal, así que cambia todo el panorama a partir del receso de invierno, porque la campaña se pone muy intensa, ¿no? Estamos a muy poco tiempo ya de las PASO, que es el primer punto fundamental, porque también de ahí vienen los diputados y diputadas que van a ocupar las bancas. Así que ahora entra en un stand-by un poco el Congreso, hubo sesión la semana anterior, pero bueno, ahí también viendo a las diputadas y diputados qué cosas pueden hacer para mantener también el vínculo con la sociedad, que es una de las dimensiones más importantes que tiene la Cámara. Absolutamente. Y hablando de vínculo con la sociedad, el viernes muy conmovidas por el fallo que condenó a 1 año de prisión en suspenso a Mariana Gómez, después del episodio, recordarán, en Constitución, en el Domo, cuando se quiso prender un cigarrillo y la policía la increpó, se besó con su esposa y fue detenida. Y hubo marcha contra los travesticidios, de eso vamos a hablar después de ver el informativo de Amanda Alma. La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, participó en el Senado de la Nación del debate para incorporar la perspectiva de género en los presupuestos nacionales públicos. Durante la reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Banca de la Mujer, recibieron aportes de especialistas y acordaron avanzar en un texto unificado en base a los 3 proyectos que se presentaron. Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó la designación de la abogada especialista en infancia, Marisa Graham, para ocupar el cargo de Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes.
El cargo está vacante desde su creación en el año 2005 y ahora el Senado deberá ratificar esta designación. Tiene que interactuar con la bicameral del Congreso, que es una comisión integrada por 5 diputadas y 5 senadoras, que de alguna manera coordina, supervisa. Lo importante del mensaje de hoy y de esta figura que estamos creando es que la infancia y la adolescencia empiece a ser una política de Estado para el país. Tenemos que generar consensos allí donde no los hay, por un lado, y por el otro lado, articular todo lo que ya existe en la República Argentina de defensa, de institucionalidad, de defensa de niños, niñas y adolescentes para evitar que haya solapamientos y superposiciones y para hacer ese sistema más eficiente y eficaz que por ahora no lo está haciendo tal cual nosotros lo soñamos en algún momento. Asumió la diputada nacional Alejandra Caballero para completar el mandato de Anabela Hertz Cabral, que renunció a su banca en diciembre de 2018. En una primera instancia se intentó que asumiera Jorge Garayalde, quien ocupaba el lugar sucesorio en la lista, pero en un amparo judicial hizo aplicar la ley de paridad de género. La justicia resolvió que sea una mujer quien complete el mandato de otra mujer. A 50 años de la revuelta de Stonewall, el 28 de junio de 1969, en Nueva York, el mundo entero celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT. Se recordó a las protagonistas del activismo travesti de esa ciudad, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, y en Buenos Aires se realizó la 4ª marcha contra los travesticidios y la primera plurinacional. La jueza Marta Yungano condenó a Mariana Gómez a 1 año de prisión en suspenso por resistencia a la autoridad y lesiones leves. El caso, que llegó a la justicia, se basó en la denuncia de un policía y un empleado en Metrovías que señalaron a Mariana Gómez cometiendo una infracción. La sentencia no tuvo en cuenta la discriminación por lesbiana ni la desproporcionalidad de la fuerza institucional. Y para hablar de este fallo y también de lo que fue la marcha contra los travesticidios y los transfemicidios, estamos con la diputada Mónica Macha, que es del Frente para la Victoria del PJ. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? ¿Bien? Muy bien. Bueno, justo esa confluencia, ¿no? La fecha, la conmemoración, el 28 de junio, la marcha contra esta otra forma extrema de la violencia machista que se ensaña con los cuerpos de las travestis, de las personas trans, y esta sentencia que bueno, ha sido muy criticada, muy cuestionada por la desproporcionalidad, por su misoginia, por no haber tenido en cuenta la discriminación por ser mujer lesbiana y en el medio este ensañamiento frente a una supuesta resistencia a la autoridad, ¿no? Sí, la verdad es que un fallo que viene a confirmar esto, ¿no? Como en el Poder Judicial prima esta mirada machista, misógina, y bueno, y entonces el fallo contra Mariana que es preocupante en términos particulares y personales por Mariana, y es preocupante también porque hay como yo creo que hay como en estos años, en estos casi 4 años, una vuelta a una mirada muy conservadora, ¿no? Frente a lo que pasa en términos sociales, comunitarios, militantes, la marea verde y toda la discusión que atravesamos el año pasado, convive con estas miradas institucionales absolutamente misóginas y conservadoras. Tenemos imágenes del momento en el cual Mariana Gómez en el 2017 era detenida ahí en el domo de la Estación Constitución, donde supuestamente el motivo fue que prendió un cigarrillo, y estas imágenes se pasaron en el juicio, y donde muestran, a ver, yo digo, la desproporción de la fuerza policial utilizada para detener a alguien que en todo caso estaba cometiendo una contravención, sí, pero que nadie es detenido por prender un cigarrillo en un lugar que no corresponde. Esto es que yo escuché muchos comentarios, ¿no?, en las redes sociales, bueno, pero no se la detiene por besarse o no se la detiene por prender un cigarrillo. No, se la detuvo o se la condena en todo caso por resistencia a la autoridad, pero la desproporción, ¿a quién detienen por prender un pucho donde no corresponde? ¿Con quién se ensañan tratándola en masculino, ¿no? Cuando ella decía que su identidad, por supuesto, era mujer,
Y pasa, digamos, está atravesada por toda esa escenografía, ¿no? Donde la policía con una mano dura en la ciudad de Buenos Aires. Sí, tiene que ver, me parece, y algo que también quedó muy en evidencia en el proceso judicial y que se comentaba sobre todo bueno, a la espera del fallo, era primero esta desproporción también de la inversión de recursos del Estado, que tiene que ver con la justicia, con tanta crítica que también le hace la sociedad, que no se ocupan de los temas importantes, en seguir con un proceso que ya con las propias declaraciones de los policías quedaba a la vista que no tenía que ver con la actitud de Mariana, lo que había pasado con la detención, ¿no? Y cómo también controlar ese ensañamiento por el perfilamiento que hace la policía, y primero el empleado de Metrovías, que es quien primero le increpa, y después la incapacidad de poder escuchar de alguna manera también lo que le decía Rocío Guirat en el contexto de que no había violencia entre ellas, porque fue la primera caracterización que hizo Que es la el esposa, empleado, ¿no? que es la esposa, que ella estaba muy conmovida por una situación particular y la imposibilidad de escuchar también. ¿Qué hacen ahí, en definitiva, estos policías si no es ejercer violencia sobre los cuerpos que para ellos no corresponden? Sí, yo creo que la característica es la hazaña, ¿no? Y la desproporción. Me parece que ahí se pone en acto el acto misógino, desde la persona que estaba, desde los policías, desde la rapidez con que el Poder Judicial también actúa y define una condena. Me parece que es toda la institución para generar un disciplinamiento. Yo lo veo por ese lado. Vos señalabas la hazaña, ¿no? Y la hazaña también aparece en los travesticidios, ¿no? En los transfemicidios. ¿Qué datos tenemos, Amanda, en relación a las cifras de estas muertes de personas trans, de travestis, por el hecho de tener esa identidad? Bueno, justamente el viernes, cuando se hizo la movilización aquí en la Ciudad de Buenos Aires y se repitió en distintos puntos del país, se ponía sobre la mesa que había habido más de 43 asesinatos de mujeres travestis, sobre todo. ¿En lo que va del año? En lo que va del año, y sin investigación, ¿no? Porque también esas cuestiones tienen que ver con la celeridad o no que pone la justicia para condenar a los culpables. Ha habido, hay que decirlo también, un fallo muy importante que se dio en la provincia de Santa Cruz, que tiene que ver justamente con el asesinato de una travesti. Se la volvió a condenar a la persona que la asesinó por travesticidio, repitiendo el fallo de Diana Zacayán y encontrando también un proceso que va teniendo su eco en los distintos juzgados de las provincias. Y es importante marcarlo porque justamente la condena que tiene que ver con los travesticidios es una manera de también generar una jurisprudencia, de darle entidad a que es un crimen particular. Y este es el reclamo que también están haciendo las travestis y las personas trans en el marco del Día Internacional del Orgullo, que también se funda en relación a la violencia contra travestis y lesbianas en un espacio social en Estados Unidos que inicia también la herramienta de la visibilidad y la puesta en escena pública de la vulnerabilidad de un sector que tiene que estar además, sobre todo, prevenido con el avance de la policía, ¿no? Muchos de estos crímenes están vinculados a las fuerzas de seguridad. Mónica, vos estuviste el viernes en la marcha, pero en Trelew, ¿no? Sí, teníamos una serie de actividades allá y entonces estuve un ratito en la marcha que también contra los travesticidios que se hacía en Trelew, con compañeros que vienen organizándose también, marcando esto que decía Amanda, ¿no? Cómo es la situación en relación a la policía, los casos de violencia institucional, la necesidad de visibilizar la situación que atraviesan permanentemente y el reclamo histórico que es por la posibilidad de contar con el cupo laboral trans travesti para tener esas otras opciones laborales y no terminar cayendo en la prostitución como un modo de sobrevivencia, ¿no? Así que, bueno, poco también esto se habló entre Trelew. Bueno, muchas gracias a las dos por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, ¿no? Con más Punto Género. Así es. Dale, nos vemos la semana que viene. Chau. Paren.